Hola, ¿qué tal, seguidor del Rincón Brujo? Muchas gracias por seguirme acompañando en este video, que es la continuación, el video número 2 de 3 de la reproducción celular. En el video anterior, en la parte 1, estaba yo explicándote esta tabla donde se comparan algunas características de mitosis y de meiosis. Así que vamos a continuar ahora explicando ya el proceso de mitosis, como puedes ver aquí. Ya dijimos que la mitosis se realiza para las células somáticas, es decir, por ejemplo, las células de la piel para cicatrizar un raspón, para sanar una operación quirúrgica a la que fue sometida una persona, para reponer las células de la sangre, las células del sistema inmunológico, por ejemplo, entre muchas otras, las células del estómago, etcétera. Muchas otras células de tu cuerpo, todas las somáticas, se reproducen por este proceso de mitosis. Y bueno, vamos a ver, la mitosis tiene 4 fases principales que se llaman así: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Son las 4 etapas principales, repito, profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a ver qué pasa en cada una de estas etapas. Analicemos primero en la profase. Vamos a esperar tantito que se abra aquí nada más la información. Ok, listo. La profase viene de lo siguiente, ¿no? Un poco el dividir un poco la palabra. Pro, que es antes, es la fase primera, ¿no? La primera fase, profase. En esta etapa, te pongo aquí, mira, desaparece la membrana nuclear. Recuerda que estamos hablando de que este proceso ocurre para células eucariotas o eucarióticas, es decir, células que tienen una membrana nuclear, que tienen un núcleo, y dentro de ese núcleo está contenida la información genética. Repito, imagínate o piensa en las células de tu piel. Entonces, en la profase desaparece la membrana nuclear, comienza a desaparecer, se deshace. También la cromatina se transforma en cromosomas. La cromatina es el ADN, es la información genética, pero se le llama cromatina cuando está en forma como de hilos muy alargados. Estos hilos muy alargados se comienzan a condensar, se comienzan a compactar, y entonces esa cromatina se transforma en los cromosomas, que generalmente representamos con tachecitos, como con algo parecido a una letra X cuando los representamos en los esquemas, y que ahorita te voy a mostrar. Otra característica de la profase: los centriolos aparecen en esta etapa y se desplazan hacia polos opuestos de la célula. Y además también otra característica importante es que se forma el uso mitótico o uso acromático. Mira, aquí te comparto una imagen de la profase, independientemente de que ahorita te comparto también la imagen que está de fondo. Pero bueno, en la profase los cromosomas se condensan, ya dijimos, es decir, la cromatina se condensa, se forman los cromosomas, la membrana nuclear desaparece. Aquí están los centriolos, estas estructuras que parecieran como salirles algunos bracitos pequeñitos ahí en un lado, y por acá son brazos más alargados, aquí los puedes observar. Estos son los centriolos que aparecen y se desplazan hacia polos opuestos. Mira, observa la imagen ahora que te pongo aquí. Vamos a acercarlo un poquito. Mira, en esta profase, si te das cuenta, aquí está el núcleo. Y si te das cuenta, el núcleo ya se pone aquí con líneas interrumpidas. Es decir, ya no es una línea continua, sino ya está interrumpida, simulando o queriendo representar precisamente que el núcleo está desapareciendo. Mira, ya están formados los cromosomas en este núcleo, ya está la cromatina condensada, ya están estos cromosomas en formas de tachecito que te mencionaba. Aquí están los centriolos, mira, aquí hay un centriolo del cual están empezando a aparecer unas pequeñas fibras, que estas fibras en color azul que puedes ver aquí son lo que se conoce como el uso mitótico o uso acromático, y que vas a entender más ahorita en la siguiente etapa. Y acá está el otro centriolo. Ya aparecieron y se están desplazando hacia polos opuestos de la célula. Eso ocurre en la profase. Otra de las etapas es la metafase. Entonces, ¿qué ocurre en esta metafase? Aquí está. Una etapa intermedia es la prometafase, en donde, bueno, por ejemplo, aquí brevemente te comento, los cromosomas están desacomodados en la profase temprana, digámoslo así, y en la profase tardía o en la prometafase ya comienzan a acomodarse los cromosomas en el ecuador o en la línea media de la célula.
que de hecho te lo explico con más detalle aquí. Mira, vamos a observar aquí la metafase. Observa que ya no hay núcleo, ya desapareció la membrana nuclear. Los centriolos, que son estas estructuras como en color naranja que hay aquí en uno de los polos y acá en el otro, ya están, de hecho, ya están acomodados en los polos. Ya están las fibras del uso mitótico o del uso acromático. ¿Y qué hicieron? ¿Qué función tenían esas fibras del uso acromático? Tenían la intención de tomar a los cromosomas por el centrómero, es decir, por la parte central, y alinearlos aquí en esta línea que puedes observar, en donde ya están acomodados los cromosomas, ya no están desordenados. Esto mismo te lo comparto en esta imagen. Observa, mira, metafase viene de meta, que es medio. Es decir, medio porque es en el lugar en donde se encuentran los cromosomas, alineados a la mitad. Los cromosomas se unen a las fibras del uso mitótico a través del cinetócoro de cada cromosoma o del centrómero de cada cromosoma, es decir, de la parte central, y se alinean. Los cromosomas son alineados en el ecuador de la célula. Y aquí está, mira, también aquí puedes comparar las dos imágenes. Ya están los centriolos en los polos, las fibras del uso mitótico agarrando a los cromosomas por el centrómero o por el cinetócoro y alineándolos. Lo mismo puedes ver en esta imagen de la metafase. Siguiente etapa de la mitosis es la anafase. ¿Qué pasa en la anafase? Te lo comparto con la siguiente información. Anafase es en contra de. ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que las cromátidas hermanas se desplazan hacia polos opuestos guiadas por el uso mitótico. ¿Qué significa esto? Aquí te represento cómo es un cromosoma. Un cromosoma que representamos como una letra X. Si le hiciéramos un zoom lo veríamos así. Está el cromosoma formado por dos cromátidas. Esto que está aquí, esto que te estoy enseñando es una cromátida, esto. Y esto es la otra cromátida. Están unidas por el centrómero que yo te decía aquí. Está el centrómero y los cinetócoros, que son la parte donde está unido también la cromátida al centrómero. Entonces está el centrómero, están los cinetócoros y están las dos cromátidas. Lo que ocurre es que haz de cuenta que en la anafase el uso acromático toma a las cromátidas por el cinetócoro y las jala a polos opuestos separándolas. Es como si aquí se hiciera una división, aquí se rompiera el centrómero y entonces esta cromátida se va hacia la izquierda y esta cromátida de acá se va hacia la derecha, que es lo que estamos viendo aquí. Eso mismo está representado en esta etapa, en la anafase. Aquí podemos observar cómo ya las cromátidas están separadas y están siendo jaladas a polos opuestos. ¿Quién las jaló? El uso acromático o el uso mitótico. La siguiente etapa es la telofase. En la telofase ocurre lo contrario a lo que ocurría en la profase. Si en la profase dijimos que la membrana nuclear o el núcleo estaba desapareciendo, en la telofase ya está otra vez apareciendo el núcleo. Mira, ¿te das cuenta cómo ya están formando aquí dos núcleos? Con la información genética cada uno, aquí se está formando un núcleo y acá se está formando otro núcleo. Si dijimos que los cromosomas, que la cromatina se condensa y forma los cromosomas, ahora date cuenta cómo los cromosomas se empiezan a descondensar y se empieza a formar otra vez la cromatina. Si dijimos que en la profase aparecen los centriolos, en la telofase desaparecen los centriolos. O sea, ocurre lo contrario. Y eso mismo te lo comparto aquí en esta imagen. Fíjate, telofase viene de telo, que es fin, y aparece nuevamente la membrana nuclear. Aquí se complementa con esta imagen, ya está apareciendo. Los cromosomas empiezan a desenrollarse y se transforman nuevamente en cromatina, como ya te lo había comentado, y desaparecen las fibras del uso mitótico, reapareciendo entonces el núcleo. Es decir, recuerda, en la telofase ocurre lo contrario a lo que ocurre en la profase. Y entonces aquí se está formando ya el núcleo. Lo siguiente que ocurre es algo que se llama la citocinesis o citoquinesis, como puedes observar aquí en el texto. Citocinesis o citoquinesis. Ya se terminó de formar el núcleo, ya está formada la cromatina aquí en el ADN, ya aparecieron, incluso aquí ya están representados los nucleolos dentro del núcleo,
Y si te das cuenta, ¿qué pasa en la citocinesis? Se empieza a dividir la célula, ahora sí. Ya va a ocurrir como tal en la citocinesis, que es una fase posterior de la telofase. En muchos libros la citocinesis se incluye como la última etapa de la telofase. Entonces ya aquí si te das cuenta, ya se va a dividir la célula. Si aquí ya nada más le falta que se termine de separar esta pequeña parte que queda unida aún, y vamos a tener al final dos células hijas. Habíamos iniciado el proceso con una célula y al final tenemos dos células hijas. Estas dos células tienen la misma información genética entre sí y además tienen la misma información genética también que la célula que les dio origen, que es la que inició la profase. Entonces, pues esto es lo que ocurre en la mitosis. En el siguiente video, en la tercera parte, te voy a platicar lo que ocurre en la meiosis. Entonces, te espero en el siguiente video.